Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver hoy un vídeo en nuestro formato 10 preguntas sobre el Estatuto Básico del Empleado Público. En concreto vamos a ver 12 preguntas, aunque el estatuto es muy largo, pero bueno, vamos a elegir 12 preguntas para, digamos, abordar lo más importante desde mi punto de vista de este estatuto. La primera pregunta, ¿vale? Dice, según el artículo 10.3 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, señale la respuesta correcta. Aquí la respuesta correcta es que el cese de los funcionarios interinos, además de por las causas previstas en el artículo 63, que luego veremos, ¿vale? El artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público, también se producirán cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, ¿vale? Entonces, el funcionario interino cesará por las causas establecidas en el artículo 63 y por la causa concreta de que finalice la causa que dio lugar, la causa, el motivo que dio lugar a su nombramiento. Vamos a leer el artículo 10 de este Estatuto Básico del Empleado Público que trata sobre los funcionarios interinos, como os he comentado. En su primer apartado dice, son funcionarios interinos, nos los define, los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando se den alguna de las siguientes circunstancias. En primer lugar, nos dice que ese funcionario interino se nombra, ¿vale?, por razones de necesidad y de urgencia y que tiene un carácter de temporalidad. ¿Y cuáles son las circunstancias, los motivos, las razones por las cuales la administración pública nombra a esos funcionarios interinos? Pues nos dice, por la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de 3 años. Es decir, el funcionario interino tiene que estar como máximo 3 años. Esto es una novedad que ha establecido hace poco el Estatuto Básico del Empleado Público, que se ha reformado en muchos aspectos, y una reforma, uno de los aspectos que se ha reformado es este. El funcionario interino solamente podrá estar en su plaza un máximo de 3 años. En segundo lugar, la segunda circunstancia para, digamos, nombrar ese funcionario interino es la sustitución transitoria de los titulares durante el tiempo estrictamente necesario, ¿vale? Sustitución de los titulares de la plaza por el tiempo estrictamente necesario. Tercer lugar, la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más, por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto. Y en cuarto lugar dice, por el exceso o acumulación de tareas por un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Sigue diciendo en el apartado 2 de este artículo 10, los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Quedaros con la celeridad porque ya digo, ha sido una de las reformas últimas que se ha introducido en el EBEP, ¿vale? Acordaros, celeridad, rapidez.
y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. Es decir, que el funcionario interino en ningún caso, ¿vale?, se le va a reconocer como funcionario de carrera. En el apartado 3 dice: en todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna. Es decir, que el interino se va a la calle por las causas que establece el artículo 63 de este estatuto, más las causas que os voy a leer ahora. Dice: por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera, por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados, por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento y por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. ¿Vale? Apartado 4 de este artículo 10 nos dice: en el supuesto previsto en el apartado 1A, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración pública. No obstante, transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad, lo que os he comentado antes, como máximo 3 años. Todos sabemos que en la práctica hay funcionarios interinos que llevan muchísimos años en la administración, pero ahora, dados los planes europeos de reducir la temporalidad en la administración, se ha modificado el EBEP y se establece un máximo de 3 años como interino en la administración pública, ¿vale? Entonces nos dice: no obstante, transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solamente podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Imaginaros que sale a concurso a la plaza, queda desierto la adjudicación de la misma, no le interesa a ningún funcionario de carrera, y entonces aquí pues se han sacado de la manga la posibilidad de que sea cubierta por otro personal funcionario interino distinto al que estaba hasta ese momento cubriendo esa plaza. ¿Vale? Excepcionalmente, nos dice, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 3 años a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. En este supuesto podrá permanecer el funcionario interino, se entiende, hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. Y finalmente nos dice este artículo 10, al personal funcionario interino le será de aplicación el régimen general del personal funcionario de carrera,
en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. ¿Vale? Todo esto, primera pregunta, artículo 10, muy importante, sobre los funcionarios interinos, que insisto, ha sido modificado. Cuidado si tenéis, digamos, el EBEP en formato antiguo, si lo tenéis impreso en formato antiguo, en papel, cuidado, mirad la actualización, la ley consolidada en el BOE, descargarlo, la legislación consolidada para que tengáis estas modificaciones, porque, ya digo, puede ser que las pregunten en el examen, dada su novedad. Pregunta 2. Dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, seguimos en el mismo artículo, acordaros funcionarios interinos, del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto del EBEP, en relación con el personal interino, indique la afirmación incorrecta, ¿vale? La falsa. Apartado A nos dice, se nombrarán para la sustitución transitoria de los titulares. Bueno, ¿qué pensáis? Se nombrarán esos funcionarios interinos para la sustitución transitoria de los titulares. Pues esto es claramente verdadero, ¿vale? Lo hemos leído antes. El funcionario interino se nombra para sustituir de forma transitoria, de forma temporal, a los titulares. En segundo lugar, dice, se nombrarán para la ejecución de programas de carácter temporal. Pues también, esta es verdadera. El interino efectivamente se nombra para la ejecución, para llevar a cabo una serie de programas que tengan que realizarse en la administración pública de carácter temporal. Y por ello hace falta una determinada cantidad de gente. Apartado C. Se les aplicará en cuanto les sea adecuado a su naturaleza el régimen general de los funcionarios. Esta también es verdadera, ¿vale? Es decir, a los funcionarios interinos se les aplica el régimen general de los funcionarios. Y el apartado D dice, el procedimiento de selección respetará solamente, cuidado ahí, respetará solo los principios de publicidad, mérito y capacidad. Y esta es la falsa, ¿vale? Esta es la respuesta incorrecta que hay que marcar, porque acordaros que os decía en el artículo 10 que los principios que recogen la selección de funcionarios interinos son publicidad, mérito, capacidad y celeridad, ¿vale? Que habían añadido en la reforma del EBEP la celeridad. Aquí ya lo han preguntado, ¿vale? Así que insisto, cuidado con los cambios últimos, que a veces pues no los conocemos y en el examen pues nos equivocamos. Pregunta 3, dice, según el EBEP, ¿vale? Que ya sabéis que es el Estatuto Básico del Empleado Público, el cupo de reserva para personas con discapacidad será, y aquí hay que saber que el cupo para personas con discapacidad será no inferior, cuidado, no inferior al 7%. No inferior al 7%. Perdón, esto está en el artículo 59 del EBEP, que se llama Personas con Discapacidad. Y os lo voy a leer, dice, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7%. ¿7% de qué? De las vacantes para ser cubiertas, del total de las plazas que necesitamos cubrir,
que necesita cubrir la administración pública, de ese total de plazas por cubrir, el 7%, ¿vale?, se va a reservar, ¿vale?, como mínimo, a personas con discapacidad, consideradas como tales, es decir, considerando como personas discapacitadas las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social. ¿Vale? Siempre, claro está, que estas personas superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. De modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada administración pública. ¿Vale? Es decir, que nos dice como mínimo no inferior al 7%. ¿Vale? La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten otro tipo de discapacidad. Estas cantidades finales también las han preguntado, es decir, acordados del 7%, no inferior al 7%, y luego de ese 7% nos está diciendo que al menos, ¿vale?, el 2% será para personas que tengan discapacidad intelectual y el resto para otro tipo de personas discapacitadas. Como es lógico, dice, cada administración pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, y una vez superados dichos procesos, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. Es decir, que los exámenes, habrá unos exámenes especiales para esas personas con discapacidad, modificados para sus necesidades y sus particularidades, y además a la hora de realizar el examen también se les preguntará si necesitan algún tipo de ayuda a la hora de acceder al aula, a la hora de poder ver el examen, si tienen dificultades visuales, etcétera, etcétera. Y cuando se incorporan ya al trabajo en la administración pública, pues también esos puestos de trabajo tendrán que ser adaptados para que ellos, como es normal, puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente posible. Pregunta 4, dice, la condición de funcionario se pierde, y aquí nos dice, indique la respuesta incorrecta, ¿vale?, la falsa. Apartado A dice, por renuncia a la condición de funcionario, ¿vale? Esta es verdadera. Apartado B dice, por pérdida de la nacionalidad, también es verdadera. Apartado C, por jubilación parcial del funcionario. Esta es la falsa, porque la condición de funcionario se pierde por la jubilación total del funcionario, no por la jubilación parcial, ¿vale? Y el apartado dice, por sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. Carácter firme quiere decir que ya no cabe ningún tipo de recurso contra la sentencia, ¿vale?, contra, digamos, la resolución administrativa, y por tanto, vamos, es definitiva, es firme, ¿vale? Ya no se puede revocar, no se puede recurrir, y por tanto ya ha adquirido firmeza. Esa también es verdadera. Perdón. Entonces, bueno, esto está en el artículo 63, que trata sobre las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, que dice, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera la renuncia a la condición de funcionario,
la pérdida de la nacionalidad, la jubilación total, acordaros, la parcial no sirve, la jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme y finalmente la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que también tenga ya carácter firme. Son faltas, pregunta 5, son faltas muy graves, según el artículo 95 del EBEP, dice, apartado A, la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que haya tenido acceso por razón del cargo. Esta es una falta muy grave, con lo cual es verdadero. Apartado B. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello no dé lugar a una situación de incompatibilidad. Esta es falsa, no es una falta muy grave. Apartado C dice el acoso laboral. Esta sí que es una falta muy grave. Y el apartado D dice las respuestas A y C son correctas, con lo cual la pregunta o la respuesta correcta es la D, ¿vale? Entonces, en el artículo 95 os detalla cuáles son las faltas consideradas muy graves según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Hay muchísimas, pero bueno, dice el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los estatutos de autonomía, toda actuación que suponga una discriminación por razón de raza, sexo, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, lengua, opinión, etc. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas que tiene encomendadas, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, la publicación o utilización indebida de la documentación o información a la que ha tenido acceso, la negligencia en la custodia de secretos oficiales, el incumplimiento de las funciones esenciales del puesto de trabajo, la violación de la imparcialidad, ¿vale? Utilizando funciones que tienes atribuidas para influir en procesos electorales, ¿vale? De cualquier naturaleza, la desobediencia a las órdenes o a las instrucciones de un superior, ¿vale? Salvo que sean manifiestamente ilegales, prevalecer la condición de empleado público para obtener beneficios indebidos, ¿vale? Obstaculizar el ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales, coartar el libre ejercicio del derecho a la huelga, el incumplimiento de atender los servicios esenciales en caso de servicios mínimos, el incumplimiento sobre las normas de incompatibilidades, ¿vale? Cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad, la incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales, acoso laboral, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, daros un vistazo a ese artículo 95, donde está detallado todo lo que se considera faltas muy graves según el Estatuto Básico del Empleado Público. Pregunta 6, dice, de acuerdo con la disposición 14 del EBEP, cada administración pública podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados. Aquí os tenéis que quedar con la cantidad, 4 días, ¿vale? Hasta un máximo de 4 días. En el tipo test pone hasta un máximo de 6, hasta un máximo de 5, hasta un máximo de 3. Entonces, acordaros que son
hasta un máximo de 4 días adicionales. La disposición adicional 14ª dice: cada administración pública podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos. Pregunta 7. Dice: la prescripción de las sanciones y faltas según el EBEP. ¿Vale? Entonces aquí hay que decir que las sanciones por faltas graves prescriben al año. Este artículo hay que sabérselo de memoria porque es el artículo 97, prescripción de las faltas y de las sanciones. Entonces, por un lado está las infracciones muy graves, nos dice, prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 y las leves a los 6 meses. ¿Vale? Entonces está la prescripción de las infracciones y luego está la prescripción de las sanciones y los plazos son distintos. Entonces, repito, prescriben las infracciones muy graves a los 3 años, las graves a los 2 y las leves a los 6 meses. Prescripción de las infracciones. Y luego las sanciones que se han impuesto por parte de la administración pública a los infractores, ¿vale? Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años. Las impuestas por faltas graves a los 2 y las impuestas por faltas leves al año. ¿Vale? Luego en infracciones tenemos 3, 2, 3 años, 2 años y 6 meses. ¿Vale? En las infracciones 3, 2 y 6 meses. Y en las sanciones tenemos 3, 2 y 1 año. ¿Vale? El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas en el tiempo. El de las sanciones desde la firmeza de la resolución sancionadora. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, memorizaros el artículo porque es bastante lioso, ¿vale? En cuanto a los plazos de prescripción, ¿vale? Las cantidades numéricas y desde cuándo empiezan a contarse, que también son diferentes. Pregunta 8. Dice: las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo que desempeñaban. ¿Vale? Entonces, esto es el artículo 89 del EBEP, que trata sobre las excedencias. Entonces, con un trabajador normal, con un funcionario normal, para solicitar una excedencia hay que esperar previamente un tiempo de antigüedad en la administración pública. Pero en estos casos donde se demuestra que la trabajadora es víctima de violencia de género, a lo mejor tiene que cambiar de domicilio, tiene que irse a otro sitio, entonces tiene el derecho a solicitar una excedencia, ¿vale? Aunque no lleve ningún tipo de antigüedad en la administración pública. Entonces nos dice: las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia
sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, ¿vale? No se les exige, recordadlo, no se les exige un tiempo de servicios mínimos en la administración, ¿vale? Y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social que sea de aplicación, ¿vale? Es decir, que tienen derecho durante los primeros 6 meses a reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Sigue diciendo, aunque no lo pregunta aquí, yo lo sigo leyendo porque creo que es importante. Dice, cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este periodo, el periodo de 6 meses, se podrá prorrogar por 3 meses, con un máximo de 18, con idénticos efectos a los señalados anteriormente. Es decir, que esos 6 meses iniciales se van a poder ir prorrogando por 3 meses hasta un máximo de 18, de año y medio, con idénticos efectos a los señalados, es decir, con la reserva del puesto de trabajo que desempeñaba la trabajadora. ¿Y esto con qué finalidad? Pues dice, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Porque al final esta persona pues se ha visto metida en este asunto tan negativo y tan condenable de la violencia de género y por tanto es una víctima y la administración lo que hace es protegerla, ¿vale? Dice, durante los 2 primeros meses de esta excedencia, normalmente en las excedencias la regla general es que no se cobra, tú estás en excedencia pero la administración no te va a pagar, salvo algunas excedencias, y esta es una de las excepciones. Dice, durante los 2 primeros meses de esa excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras, es decir, el salario íntegro, y en su caso las prestaciones familiares por hijos a cargo. Es decir, que durante los 2 primeros meses es como si estuviera trabajando a todos los efectos. Va a cobrar exactamente lo mismo, ¿vale? Pregunta 9. Dice, ¿los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales? Y aquí dice, apartado A, cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado inferior a 6 meses en organismos internacionales. Esta es falsa, porque es por periodo determinado superior a 6 meses. Aquí nos han cambiado inferior por superior. Acordaros, cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo superior a 6 meses en organismos internacionales, entonces estará ese funcionario en situación de servicios especiales, por un plazo superior, mayor a 6 meses, no menor. Dice, apartado B, cuando se desempeñen cargos electivos no retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla. Falso también, porque tienen que ser cargos electivos retribuidos, pagados, ¿vale? Apartado C, dice, cuando sean designados para formar parte del Consejo Asesor de la Abogacía del Estado. Falso también. Y el apartado D, que es el cajón desastre, dice, ninguna de las respuestas anteriores es cierta. Esta es la verdadera. Es decir, la A, la B y la C son falsas y la D, que dice que las otras son falsas, es la verdadera. ¿Vale? Es una forma también de preguntar el tipo test, ¿vale? Un poquito más liosa,
porque te lleva más tiempo de contestar, pero también pueden usar esta fórmula que no suele ser muy habitual, afortunadamente, pero que a veces la usan. ¿Vale? Esto está regulado, los servicios especiales, la situación de servicios especiales de los funcionarios está regulada en el artículo 87 del EBEP. ¿Vale? Entonces ahí dice, los funcionarios de carrera, acordaos que solamente son los funcionarios de carrera, serán declarados en situación de servicios especiales. Entonces ahí os pone un listado, ¿vale?, que os aconsejo que os lo leáis. Dice, cuando sean designados miembros del gobierno o de órganos de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, cuando sean autorizados para realizar una misión, como os decía, por periodo determinado superior a 6 meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras, de cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a las administraciones públicas, ¿vale?, que de conformidad con lo que establezca la respectiva administración estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos, cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, si se perciben retribuciones periódicas por la realización de estas funciones, ¿vale?, etcétera, 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 ¿vale? Leeros todo el artículo, ¿vale?, porque hay bastantes casos en los cuales un funcionario puede considerarse que está en una situación de servicios especiales. Pregunta 10, dice, la jubilación de los funcionarios públicos podrá ser, y aquí dice que voluntaria a instancia del interesado, verdadero. Forzosa al cumplir la edad reglamentaria, verdadera. Por reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta, verdadera. Y la D, al igual que antes, dice, todas las respuestas anteriores son correctas. Esta es la verdadera, la D, ¿vale? Esto está en el artículo 67 del EBEP, donde dice, la jubilación de los funcionarios podrá ser voluntaria a solicitud del funcionario, forzosa al cumplir la edad establecida legalmente para jubilarse, por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total, ¿vale? Esos son los casos en los cuales podrá jubilarse el funcionario. Pregunta 11. Dice, señale cuál de los siguientes no se corresponde con los principios éticos de los funcionarios de carrera. Perdón, de los funcionarios públicos, ¿vale? Me he equivocado. Señale cuál de los siguientes no se corresponde con los principios éticos de los funcionarios públicos. Entonces aquí la respuesta sería la C, que dice, podrán abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflicto de intereses con el puesto público. Esta es falsa, ya digo, esta no es un principio ético, porque dice podrán abstenerse en aquellos asuntos, y no es podrán, es que tienen que abstenerse. Entonces la respuesta es se abstendrán, tienen la obligación de abstenerse, no es potestativo, sino faltaría más, tienen que abstenerse en aquellos asuntos, ¿vale?, que tengan un interés personal,
¿vale? Así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de conflicto de interés, ¿vale? Entonces, los principios éticos que están en el artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado Público, dice: los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Pues claro, faltaría más. Todo funcionario público tiene que respetar la Constitución y las normas del ordenamiento jurídico. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. Se nos va a exigir la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía, ¿vale? Y la imparcialidad en nuestro trabajo y la búsqueda del interés común como trabajadores públicos. Tendrán que ajustarse en sus actuaciones a los principios de lealtad y buena fe, ¿vale? Con la administración en la que presten sus servicios y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos, ¿vale? Es decir, lealtad y buena fe con la administración, con los superiores, compañeros, subordinados y ciudadanos. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, acordaros, regulados en la Constitución española, ¿vale? Y también en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Acordaros, título primero de la Constitución y título segundo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, no cabe en ningún caso, ¿vale?, que la conducta vaya en contra de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y, por tanto, totalmente prohibida cualquier actuación que margine, ¿vale?, a alguien por su forma de pensar, por su ideología, por el sexo, por su raza, por su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Se abstendrán, lo hemos dicho antes, se abstendrán, están obligados a abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público, ¿vale? No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. Sigue diciendo, no aceptarán ningún trato o favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o personas jurídicas. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, ¿vale? Y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa
y en ningún caso cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. Cumplirán con diligencia, hay que ser diligentes, las tareas que les correspondan o se les encomienden, y en su caso resolverán dentro del plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público, absteniéndose no sólo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otra que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. Y finalmente guardarán el secreto de aquellas materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público. ¿Vale? Este artículo 53, que para mí es maravilloso, de cuáles deben de ser los principios éticos que debe de regir el trabajo de cualquier funcionario público. Y finalmente, la pregunta 12 dice: el permiso regulado en el artículo 49 del EBEP con respecto al cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, el funcionario tendrá derecho, y aquí hay que tener claro que tiene derecho siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración, percibiendo las retribuciones íntegras. Este es un caso muy extremo. Como sabéis, en el EBEP se regulan una serie de permisos en el artículo 49, que se llama permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género, para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Y en el apartado E es el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Entonces ahí os ruego que lo leáis, ¿vale? Y dice que el funcionario tiene derecho, siempre que ambas personas, ambos progenitores trabajen, ¿vale?, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado del hijo o hija menor de edad afectado por cáncer, ¿vale? Luego sigue desarrollando una serie de ideas que son importantes en cuanto a si el niño pues es mayor de 18 años, si es menor, y los plazos se van modificando en función de estas situaciones. Bueno, con esto hemos terminado ya estas preguntitas sobre el EBEP. El EBEP pues es una legislación importante, sobre todo para las oposiciones a nivel nacional y a nivel de Administración General del Estado. Os ruego que lo leáis con detenimiento. Aquí pues se ha intentado tocar pues una serie de puntos importantes, pero bueno, no deja de ser un resumen de todo lo que es el EBEP, que os animo a que lo leáis, lo entendáis, y cualquier consulta pues me tenéis a vuestra disposición. Bueno, nada más que agradeceros vuestro tiempo, vuestra paciencia, y espero, como siempre, haberos ayudado un poquito para mejorar esa preparación de vuestra oposición. Nada más me queda que, bueno, mandaros un saludo, mucho ánimo
y bueno, sabéis que esto de preparar una oposición es un proceso a medio y largo plazo, así que no os desaniméis, que todo con trabajo y con dedicación se va consiguiendo. Muchas gracias, buenas tardes.